Pues la noticia de que hay agentes rusos instalados en México no es nueva. Lo hemos venido viendo desde que López Obrador se hacía pendejo como presidente, pero sí que se incrementó exponencialmente. No es un tema nuevo tampoco para México, y más en aquellos momentos de la Guerra Fría en que Estados Unidos y Rusia traían una broncota, y Cuba le permitió a Rusia ser una sede, una base para espías. Entre cubanos y rusos se la pasaban en México, y de México pasaban a Estados Unidos. Pero en nuestro país lo ocupaban como base de operaciones desde aquel entonces. La CIA siempre ha levantado las alertas al respecto de esto. Entonces, si no es tan nuevo, ¿por qué nos escandalizamos ahorita? Bueno, por dos detalles. Uno, porque se confirman las intenciones de López Obrador de convertir a este país en un país más aliado hacia un régimen socialista o comunista. Ya que a López Obrador la CIA ya le había reclamado este incremento de espías rusos en el país, y López Obrador se negó a expulsarlos. Ahora, pues también los gringos no pueden darle las órdenes al país así nomás porque sí, si la bronca es entre ellos. Pero, aquí viene el pero. El problema es que es nuestro socio comercial. A ver. Saliste chulo. Dependes económicamente de Estados Unidos. México depende de Estados Unidos. Al país le va bien si tenemos una buena vecindad y una buena relación comercial. Pero al mismo tiempo que te estás beneficiando, te estás jodiendo a tu socio y a tu vecino, permitiendo la operación de espías que trabajan para lastimar la relación con el país que te da de comer. Sencillo. A ver, no nos hagamos idiotas. Nosotros exportamos más de lo que importamos. Nosotros necesitamos del mercado de Estados Unidos. Nos ha ido bien y hay millones, no miles, millones de mexicanos trabajando que envían remesas, y que a México de verdad, si no se ha caído a pedazos este país, es gracias a las remesas. Y entonces, si tienes tantos beneficios, y no estoy defendiendo a los gringos, también los gringos se pasan de listos y se han pasado de listos con México desde hace mucho. Pero a veces también la historia la han modificado. O sea, cuando digo esto no me estoy basando en los datos históricos que han sido modificados, porque ellos jamás nos quitaron Texas. O sea, nosotros les prestamos Texas, les rentamos Texas con la intención de que terminaran invadiéndolo. Bueno, nosotros no, Vicente Guerrero. Pero, a ver, los padres de la patria mexicana de antes hicieron y deshicieron con sus intereses para que México terminara perdiendo todo su territorio. Sí, los gringos son cabrones, se fueron metiendo, fueron manipulando, fueron comprando voluntades, fueron comprando a políticos corruptos desde aquel entonces, y terminamos con la mitad del territorio. Pero segundo, no era México, recordemos, era la Nueva España. Ya el México independiente sí es cierto, perdió territorio brutalmente, pero tenía que ver más con el tema de que de verdad México estaba convulsionado, estaban enfrentados los intereses, no había realmente una bandera nacional. Muy pocos pensaban en el país que en aquel entonces apenas estaba formando. Pero bueno, ya me estoy metiendo en la historia. El tema es que no tampoco podemos satanizar y echándole la culpa de todo a los gringos. También nosotros hemos aportado, y mucho. Pero en el tiempo actual, a ver, eso es pasado, ya, superemos el pasado. En el único lugar donde no lo superan es en Palacio Nacional. Pero a ver, superemos el pasado, vivamos el presente. Y en el presente, Estados Unidos es nuestro socio comercial más importante. Si Estados Unidos nos cierra la llave, nos carga el payaso.
La economía de México depende hoy en día de tener esta relación y este tratado comercial porque así se diseñó. Pero de verdad es no tener ni tantita madre. Insisto, que tengamos un beneficio gigantesco por la relación comercial, pero al mismo tiempo nos estemos metiendo el pie ayudando a Rusia que no nos da nada. A ver, porque ese es el otro tema. ¿Qué nos ofrece Rusia? Platicaba yo con Manuel Díaz inclusive, que ni siquiera China, o sea, que ni siquiera China tiene el poder, la capacidad de transformar nuestra economía. O sea que, en pocas palabras, tampoco China es quien nos mantiene. Es Estados Unidos por la relación comercial y por este tratado de libre comercio que se diseñó para eso. Pero Andrés Manuel prefirió sonreírle, mantener a sus espías de Rusia, apapachar a los rusos, aunque los rusos estuvieran interfiriendo en Estados Unidos y en nuestra relación con Estados Unidos. Por eso es que se vuelve un escándalo, porque entonces confirma que Andrés Manuel tenía una agenda, tiene una agenda a la 4T. Y lo peligroso es que estamos a nada de que el Tratado de Libre Comercio se termine. Donald Trump lo acaba de decir. Y si dejamos que se venza y mejor hacemos tratados binacionales, esas son las consecuencias de no tener una vecindad estable. Miren, Donald Trump apapacha a Javier Milei y a Argentina, pero porque se han convertido en un buen socio comercial. Pero si de pronto ve que México lo único que hace es aprovechar el tratado, pero darle puñaladas por la espalda a Estados Unidos, pues dice, oye, somos socios, no seas cabrón. E insisto, no se trata de entreguismo, de irles a dar las nalgas a los gringos, de no, también se pasan, también hay que establecer reglas, hay que no dejar que ellos sean los únicos que ganen, pero no nos ha ido mal. No nos ha ido mal con el Tratado de Libre Comercio. Estaba leyendo que hay cuestiones que hay que modificar, como el tema el tema de ahorita de la industria automotriz. Pero no nos ha ido mal con esta relación comercial como para que de pronto te enteres que Andrés Manuel la puso en riesgo por negarse a expulsar a los espías rusos, que hubiera sido un buen detalle con Estados Unidos y es nuestro socio comercial. Porque Rusia no es nuestro socio comercial. Tenemos una relación con Rusia, sí. Y hoy, bueno, la 4T quisiera que tuviéramos todos banderas rojas en nuestras casas, pero no. Bueno, no es la bandera roja de Rusia, precisamente, pero me refiero al comunismo. Y finalmente, Rusia ni siquiera vive en el comunismo, ¿eh? Tiene también un sistema híbrido, porque si no estuvieran muriéndose de hambre. Pero sí bajo un régimen brutal de represión. Pues allá por ser homosexual te persiguen. Y me da risa porque los progresistas en México lo primero que defienden es la bandera LGTB. Pero vayan a Rusia a ondearla y me dicen cómo les va. Regreso y voy a leerles una columna brutal que pues habla de esto. ¿Cómo están, amigos? Excelente día, tarde, noche, madrugada. Bienvenidos a la red de Información Digital TV. Soy su amigo Miguel Quintana, el troll. Ya les eché mucho rollo al inicio. Voy rápido a la columna. La noticia más censurada. Y la verdad es la más censurada. La Ciudad de México, como en los 60s y 70s, se volvió el campo de batalla en la Guerra Fría. En aquellos años, todos los servicios de inteligencia comunistas operaban en México y realizaban acciones encubiertas contra Estados Unidos. Pero la historia es cíclica, y más con Morena. Esta semana el periódico The New York Times publicó una segunda entrega del espionaje ruso en México,
Con señalamientos muy graves, el gobierno de Joe Biden le entregó a México una lista de más de 20 nombres de agentes rusos que se hacían pasar por diplomáticos, pero que López Obrador se rehusó a expulsarlos de México. No actuaban contra México, sino contra Estados Unidos, con el respaldo del gobierno de López Obrador. Así lo sugiere el reportaje, optó por Moscú por encima de Washington, con todo y la relación comercial que tenemos. Con esta nueva fase de Guerra Fría provocaron algo que debería preocupar al gobierno de Claudia Sheinbaum, la creación en la Embajada de Estados Unidos de un nuevo puesto, observador de Rusia, que verá también las ligas de la 4T con el Kremlin. O sea, ya van a empezar, y hay un departamento específico que está analizando cómo es que México está avanzando en su relación y en permitir que Rusia se apodera inclusive de espacios de comunicaciones. Ya leímos la primera parte aquí y señalan a Villamil, a Jesús Ramírez Cuevas como los dos operadores mexicanos, pero que están trabajando para la agenda rusa. Nunca había sido necesario este puesto en la Embajada de Estados Unidos, porque nunca antes ningún gobierno mexicano, incluidos algunos que son modelo para la 4T como el de Luis Echeverría, un presidente de izquierda consecuente, sin juzgar sus méritos, acciones y políticas, no un impostor como lo fue López Obrador. Se había encantado por la Unión Soviética, que tras colapsar se convirtió en lo que es hoy el régimen híbrido autoritario. López Obrador y ahora Sheinbaum están al lado de los intereses del Kremlin en los hechos, aunque necesariamente responden a los intereses mexicanos. Geopolíticamente, las revelaciones del New York Times, que citó como fuentes a funcionarios y exfuncionarios de la CIA, son muy delicadas. Sin embargo, esta y otras revelaciones sobre la creciente presencia de Rusia en México, que desde el 2023 ha documentado Dolia Esteves, por cierto, acaba de publicar Dolia Esteves algo, la experimentada corresponsal en Washington, ha caído en el silencio total y en ataques a los mensajeros de los propagandistas obradoristas. Algunos conscientemente de lo que significa una exposición sistemática de sus ligas con Moscú, otros por ignorancia y probablemente porque no comprenden la dimensión de lo que esto significa y las consecuencias que puede tener. Sí, apenas Dolia Esteves volvió a hacer una publicación fuerte. Y Dolia Esteves ha estado publicando en su cuenta de X el cómo la han acosado. O sea, es una de las periodistas más especializadas. Ella está como corresponsal en Washington. Ella ha publicado el tema de la presencia rusa en México. Perdón. Y el día que Dolia Esteves publicó cómo RT se ha apoderado de México y han conseguido otras 3 concesiones, cómo los asesores de Claudia Sheinbaum están alineados a la agenda rusa, ese día le llovió y esa semana insultos, amenazas brutales a Dolia Esteves, muy al estilo de la 4T cuando se te ocurre exhibirlos. Ay, traigo atorado un grano de café. Voy a ver si todavía tiene café. Puros granos. El despacho del Times hace una denuncia clara. Perdón, me estoy ahogando con café. Qué güey, es que me tomé el asiento del café. Qué bruto. Déjeme poner un video en lo que me quito lo ahogado. Perdón, qué idiota. Déjeme poner un video en lo que me quito el ahogado y voy a tomar un vaso de agua. Qué bruto. Espérenme, lo acomodo. Vamos a ver la nota. Perdón, estoy tosiendo en el micrófono. Me estoy ahogando. Bruto.
Fíjese lo que publicó hace un rato el New York Times. Según funcionarios del gobierno de Estados Unidos citados por el New York Times, Rusia ha incrementado sus actividades de espionaje en México en los últimos años. Y no cualquier tipo de operaciones. Dice que Rusia ha utilizado a personas experimentadas que habían participado en operaciones sofisticadas en Europa. El informe señala que López Obrador había sido informado directamente del problema. La Agencia Central de Inteligencia, la CIA, incluso había compilado una lista de más de 2 docenas de espías rusos que se hacían pasar por diplomáticos. Pero funcionarios mexicanos se negaron a expulsarlos del país. Y añade que en marzo de 2022 el expresidente López Obrador negó todo esto. El New York Times asegura que desde este año el gobierno estadounidense ha expresado la presencia de espías rusos en múltiples ocasiones. Señalan que se le ha reiterado este mensaje a la actual presidenta Claudia Sheinbaum, a quien señalan como una fiel de la política de neutralidad, es decir, que quiere mantener buenas relaciones con Rusia, con Venezuela, a pesar de la presión de Estados Unidos. De acuerdo con un exfuncionario de la CIA, México es la puerta de entrada a Latinoamérica para actividades encubiertas. El viernes, Netflix anunció que había llegado a un acuerdo para comprar Warner Bros. Por casi 83,000 millones. Bueno, ya está. Ya está ya está la curada de la ahogada que me di. Ya corrí por agua. Oigan, perdón, qué idiota, es que me tomé el asiento y se me vieron todos los granos del café. Me encanta. No lo cuelo, me encanta morder los granos, pero ahorita estoy trabajando. Bueno, sigamos. El despacho del New York Times hace una denuncia clara. Cuando Estados Unidos y sus aliados expulsaron a decenas de diplomáticos y espías rusos en los últimos años por la invasión a Ucrania y un envenenamiento en el Reino Unido, dejaron a algunos de los agentes más experimentados de Rusia sin ningún lugar a donde ir. En los países europeos y en Estados Unidos, donde las agencias de espionaje y los sistemas de vigilancia eran sólidos, había demasiados ojos sobre ellos. Pero México brindó una oportunidad ideal. Muchos de esos experimentados rusos fueron trasladados a México para aprovechar la cercanía del país a Estados Unidos. ¡Qué poca manera! Es que de verdad López Obrador, ¿a qué le juegan? O sea, nada más vean cómo tiene ahorita Estados Unidos a Venezuela, con el pie en el cuello. Por cierto, se rumora que ya está por salir Maduro, que se va, por cierto, a Bielorrusia. Pues a lo mejor por eso lo hacen, ¿no? Para que en un futuro terminen encontrando refugio en esos países. Una vez más, la Ciudad de México, como en los 60 y 70, se volvió el campo de batalla en la Guerra Fría. En aquellos años todos los servicios de inteligencia comunistas operaban en México y realizaban acciones encubiertas contra Estados Unidos. La CIA hacía lo mismo contra esos países y tenía un puesto de observación permanente frente a la embajada rusa en el barrio de Tacubaya, desde donde fotografiaban a todos quienes entraban y salían de la misión, y en coordinación con la policía política mexicana. Revisaban las fotografías de todos los pasajeros que llegaban al aeropuerto. En aquellos años, la CIA tenía en México su estación más grande después de Viena, la puerta de entrada de Occidente al mundo comunista. Así que México siempre fue un excelente territorio para el espionaje, tanto de Rusia hacia Estados Unidos vía México o de México para espiar a los propios rusos y cubanos. En un país como México, donde se confunde inteligencia con espionaje y se piensa que los espías se reducen a los estereotipos de James Bond o Misiones Imposibles, estos temas de seguridad nacional son ignorados y desechados en automático. El problema no es que la gente los vea superficialmente, sino que el gobierno aborde con displicencia e irresponsabilidad esta realidad, que algunos tratan como caricatura. En el despacho del New York Times hay un llamado de atención. Las preocupaciones estadounidenses cayeron en saco roto en el gobierno de López Obrador, que repentinamente frustró los esfuerzos de acabar con las actividades de espionaje ruso en el país. Se negó a correrlos, se negó a hacer algo. Dijo que no estaban haciendo nada contra México, con todo y la lista y los señalamientos de ellos. De hecho, los previnieron. La primera advertencia que vino del norte fue en marzo del 2022. Cuando en una audiencia en el Comité de Fuerzas Armadas del Senado en Washington, el general Glenn Van Herr
En ese entonces jefe del Comando Norte y del Sistema Norteamericano de Defensa Aérea, afirmó que Rusia estaba utilizando a México como un centro para enviar espías, particularmente militares, a Estados Unidos, utilizando las relaciones estrechas entre López Obrador y el presidente Vladimir Putin. Poco después, en el primer periodo de Donald Trump en la Casa Blanca, un alto diplomático estadounidense le reclamó al presidente que el exdirector del Centro Nacional de Inteligencia, el general Audomaro Martínez, le hubiera facilitado a la inteligencia rusa todos los nombres de los agentes estadounidenses en México. Como respuesta, López Obrador lo desestimó con la incesantemente frívola frase de que no importaba porque todos se conocían. O sea, López Obrador no lo negó, ¿eh? No tienen madre, o sea, no solamente no se negó a expulsar a los rusos. Sí, hicimos el podcast aquí, ¿eh? Yo ya les había dado a conocer esa noticia de Audomaro y no solamente se ha negado a hacer algo contra los rusos, no, a los rusos le dio la lista de los espías de la CIA. Joder. El gobierno de Sheinbaum no parece entender tampoco la dimensión de este tema y sigue permitiendo acciones políticas en favor de Rusia. Se han incrementado. De hecho, han incrementado brutalmente su plantilla de trabajadores y esa ha sido la alarma, que lo que contratan como oficinistas y todo esto realmente son los espías que están llegando. En una nueva revelación de la periodista Esteves esta semana de Eje Central, afirmó que el embajador de México en Moscú, Eduardo Villegas, estaba trabajando para trazar una estrategia coordinada entre rusos y mexicanos que recupere la posición de México como destino predilecto de los rusos. Esta posición cayó poco después de la invasión a Ucrania, cuando se canceló el vuelo directo Moscú-Cancún por el cierre del espacio aéreo occidental. Y Turkish Airlines suspendió indefinidamente la venta de boletos para que se pudiera llegar de Rusia a México vía Estambul, que fue una decisión tomada entre Estados Unidos y Turquía. ¿Qué necesidad? Insisto. O sea, esta tabla de idiotas ya quieren construir un puente aéreo entre Rusia y... Está bien, que se traigan unas rusas, es lo único que yo sí compraría de... Qué idiota lo que acabo de decir, ¿no? Pero bueno, entonces sí compraría unos boletos de avión para traerse unas rusas guapas. Y la verdad es que sí. Pero es lo único que tendría de atractivo. A ver, es un mercado lejano. ¿Qué te pueden vender? ¿Cuánto tarda en llegar mercancía de Rusia y cuánto tarda en llegar producida en Estados Unidos o en Canadá? Somos idiotas para empezar. ¿Cuánto te tarda transportar en un tráiler desde Canadá a México y cuánto te tarda subirlo a buques desde Rusia hasta México y luego transportarla? Y luego traen broncas Rusia, ¿eh? O sea, uno cuando ya se mete a la... Y eso que tiene un régimen brutal. Y aún así salen noticias como la de que trae ahorita casi una huelga con transportistas, pues no les han pagado, no tienen dinero. Rusia tiene muchas broncas de lana. La guerra le ha costado carísimo a Putin. Y esas cosas, digo, no las dice ni Diego Rusarín. El observador de Rusia en México, por definición, también estaría atento a las acciones de Sheinbaum y su gobierno, que son prioritarias para la Casa Blanca, como se mostró en la Estrategia de Seguridad Nacional difundida el jueves en Washington. La presidenta con A no tiene por qué responder a lo publicado en el Times o en otros medios, pero sí prestarle atención a lo que han difundido, porque entra junto con la lucha contra los cárteles, algunos ya con asesoría indirecta rusa, en el orden de preocupaciones superiores en Washington. Con México así lo ven, alineándose con sus peores enemigos políticos y sociales, los criminales y los rusos. Abrir un nuevo frente con Estados Unidos por negligencia o ignorancia no es una buena idea. Esta parte es la más delicada. A ver, esta yo creo que es la parte más delicada de la columna, ¿eh? Se ha escrito en muchos espacios, se ha alertado la presencia de personal militar ruso entrenando a fuerzas del crimen organizado en México. Aguas, porque esto ya es un tema ya mayor. Sí, la presencia de gente especializada rusa aliada con el crimen organizado.
No, sí es un cóctel para que de pronto nos metamos en una bronca contra Estados Unidos. Y no se trata de estar arrodillados, nada. Simplemente, insisto, se trata de una lógica. ¿Cómo chingados queremos vender barato y rápido? A ver, véndanle, mándenle los tomates a Rusia. A ver, aquí un productor levanta la cosecha, lo sube a un frigorífico y lo manda por tierra y en menos de 72 horas ya está en un mercado de Los Ángeles, de Florida, de algún lugar. Y con todo y que ellos también siembran tomate. Agarren y levanten la cosecha y mándenla a Rusia y me dicen cuánto cuesta. ¿Cuál es el margen de ganancia? No, pues la verdad es que somos idiotas, pues. Y luego, la otra. China es el principal proveedor de Rusia. Pues esa es una de las realidades, o sea, de las relaciones tan estrechas que tienen entre Rusia y China. China es el proveedor, pues es el que tienen al lado, es el cercano, es el monstruo económico, es el que siembra, produce, pues es el que le manda todo a Rusia. China es el que se ha comido el mercado ruso. ¿Cómo chingado le vamos a ir a competir a los chinos si no podemos competirle a los chinos en México? Por cierto, creo que mi virgencita es china. Me cae que sí, ¿eh? Los juro, ¿no? Trae hasta la rebaba aquí, miren. Es plástico. Sí, es de las virgencitas chinas. Oigan, no podemos ni competirle a los chinos en México y queremos, ¿qué? Cerrarnos las puertas a Estados Unidos. ¿De verdad están idiotas en el gobierno federal? Está bien que les encante el tema comunista y la chingada. Pues sí, porque los idiotas lo único que hacen es vivir del presupuesto, de los impuestos. Ellos no tienen que estarse preocupando de si las cadenas productivas de este país van a verse afectadas porque Estados Unidos nos cierra la puerta. ¿Qué país? ¿En qué nos hemos convertido? ¿A qué? De verdad, a lo que hemos llegado. Bueno, pues no es menor. Yo los dejo. Hoy tuve mi virgencita porque es 12 de diciembre y soy guadalupano. El lunes ya no. Para los que no les gusta. Suscríbase al canal, dele click a la campanita, comparta el video, comenta el video, dele like o dislike y nos vemos el lunes. Porque yo me voy a largar de paseo. No, aquí vamos a andar.